y con su boca. Aleluya. Oremos unos minutitos y le decimos, Padre, te damos gracias. Gracias, amado Dios, por este tiempo maravilloso que nos permites poder, Dios mío, leer tu palabra, Señor, poder entender tu palabra, Dios mío, es un privilegio grande, Señor. Tú das la sabiduría, tú das la inteligencia, amado Dios, para entender esa palabra maravillosa, Señor. Y hoy te pedimos esta preciosa tarde que derrame de tu Espíritu Santo, Señor, que nos da la sabiduría, que derrame de tu Santo Espíritu, Señor, para que esa inteligencia se active en cada uno de nosotros, Dios mío, y lo que tú vas a hablar a nuestras vidas esta preciosa tarde, la tomemos como una palabra, Señor, de fortaleza, una palabra de aliento, de sanidad, una palabra, Dios mío, que cambiará nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, Señor. Y esta preciosa tarde, amado Dios, aleluya, tú vas a dar una nueva perspectiva a nuestro entendimiento, a nuestro diario vivir, Señor. Háblanos, porque queremos escuchar, queremos alimentarnos de tu palabra viva y eficaz, que es cortante como una espada, Señor, y que penetra, aleluya. Esta preciosa tarde esa palabra penetrará hasta lo más profundo de nuestro ser, a partir el alma y el espíritu, Señor, y llegará hasta los tuétanos de nuestros huesos, trayendo sanidad y liberación a cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu palabra bendita, Señor. Usa mis labios y glorifícate tú, Señor, en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Aleluya. Espero que no esté cansado. Ay, sí, hermanos. ¿No se cansa usted? Ya está cansado, dice. Se terminan las fuerzas. ¿Sí? El joven, hermanos, es conocido por sus fuerzas, esas energías que tiene, ¿no? Esa capacidad, esa resistencia. Y bueno, cuando uno está joven, mis hermanos, derrocha energía. No, no, bueno, estos jóvenes de hoy, mis hermanos, dan un poco de... Es preocupante, usted los ve cómo caminan, ¿eh? Todos aguados, ¿no? Cuando nosotros éramos jóvenes, bueno, decía Salvador hace un año, decía ayer, ¿no? Que estaba joven. Pero hermanos, el joven tiene esa resistencia, ¿no? Y a pesar que derrocha tanta energía, el domingo pasado les decía, ¿no? Que cuando yo era un niño, un adolescente, mi vida era bastante fatigosa, o sea, era bastante llena de quehaceres, de trabajos internos en la casa. Y si yo quería dedicarle tiempo a una media hora o 40 minutos de recreación, debía de correr aún más para poder tener este tiempo, pero no me importaba. Lo que a mí me interesaba era poder estar con mis amigos jugando fútbol. Entonces, esa derrocha de energía, ese tiempo, mis hermanos, que uno vive, ay, cuánto lo quisiera volver a vivir hoy yo. Pero hoy, mis hermanos, las cosas han cambiado. Le hablo de nosotros ya un poquito adelantados en la edad. Hoy vamos a la cama, ¿no? Supuestamente a descansar, pero el siguiente día nos levantamos más cansados. Parece que lo que descansa en nosotros es la cama y no nosotros en la cama. Y en la mañana me duele la columna y digo, ¿qué pasó acá? Esta cama es pesada. Y bueno, me dijeron, cambie colchón. Cambiamos colchón, hermano, más cansado me levanté el siguiente día porque el colchón era recto.
alto y duro. Y me dijo el vendedor, ¿te vas a acostumbrar a él? Ya van años y no me acostumbro a ese colchón. Todavía me levanto cansado. Pero aparte de todo ese cansancio físico, mis hermanos, hay muchas cosas que a veces nos impiden tener un buen descanso, ¿verdad? Hablaba ayer con una joven que su hermano tiene problemas de salud y le dijeron ese estilo de vida que él tiene que vivir, y le dijeron, tienes que tener 1 hora para ir a dormir, 1 hora para levantarte, ciertas horas de dormir para que esa enfermedad no te afecte durante el día. Y hay consejeros, mis hermanos, en lo que es la medicina, que a uno le aconsejan de no comer mucho en la cena, ¿verdad? O dejar un periodo, mis hermanos, de la cena al tiempo que vamos a ir a dormir para poder digerir y vamos a la cama tranquilamente. Pero si nosotros no tenemos este cuidado, porque acá llevamos una vida bien fatigosa de trabajo, llena de muchas cosas, llegamos a la casa a las 10:30 de la noche, a esa hora a comer, y a las 11 ya queremos estar durmiendo, porque el siguiente día tenemos que levantarnos a las 3 de la mañana para ir a sacar los sacos de la basura, para ir al trabajo. Entonces, hermanos, llevamos una vida que al final nos estamos estresando tanto que nuestra salud se va agotando. Y vamos a tener, mis hermanos, usted ve la gente estresada allá afuera. Usted ve la gente nerviosa. Usted ve la gente, mis hermanos, toda histérica, que con poquito paz revienta. Usted le va a dirigir la palabra y le dice, a mí no, yo hoy no estoy para hablar, dice la gente. ¿Por qué? Porque llevan una vida, mis hermanos, de mucho peso, de mucho cansancio, y entonces esto se vuelve agotador. No sentimos deseos de nada. Fíjese de que cuando éramos jóvenes, hablo en lo personal, a veces yo, cuando tenía que pasar ese río que venía de ver a mi esposa, en ese tiempo éramos novios, ese río estaba crecido y no me lo podía pasar. Entonces me recostaba ahí en las piedras, en el bordo, en la calle, me recostaba y ahí me dormía. Después de 3, 4 horas despertaba, ya el río ya estaba seco. Y yo me levantaba y no es que me dolía el cuerpo, no me dolía nada, me levantaba, me iba para la casa. Dormir en una piedra o dormir en una cama me daba igual. Entonces, ¿por qué, mis hermanos? Porque tenemos todas esas características, pero llegamos a un tiempo que ya todo nos da fastidio. Para dormir, una cosita y despertamos y se nos fue el sueño. Y todas estas cosas, como le digo, mis hermanos, al final del tiempo traen ese desgaste en nuestro cuerpo, hablando de lo que es físico y en lo espiritual. Cuando llegamos a la parte espiritual, mis hermanos, ¿cuántos cristianos cansados espiritualmente hay hoy? Amén. Habemos muchos de nosotros que las cosas seculares nos están agotando la parte espiritual. No digamos, mis hermanos, todo lo que puede estar sucediendo en el ámbito espiritual también, que puede afectar tu crecimiento, puede afectar tu servicio en las cosas espirituales. Entonces, hoy tenemos, mis hermanos, una iglesia cansada. Hermanos, cuando a mí me dieron el primer privilegio, ¿cómo se me iba a olvidar? Y yo tenía un privilegio. Hoy a la gente se le olvidan los privilegios.
Hay que estarles mandando mensaje que les toca un privilegio en la mañana, en la tarde, que no me acordaron, que no me dijeron. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza no está esa prioridad a las cosas de Dios. Amén. ¿Cómo se nos pueden olvidar, mis hermanos, las responsabilidades que Dios nos ha dado? Pero es que está este agotamiento, mis hermanos, está este sufrimiento. Y en el capítulo 40, en el versículo 27, encontramos un pueblo de Israel lamentándose que Dios, mis hermanos, se ha olvidado, que Dios no está atento a su pueblo. Hoy hay cristiano que piensa que Dios se ha olvidado de él. ¿Puede Dios olvidarse de nosotros? ¿Puede Dios no acordarse de nosotros? Mas somos nosotros que nos olvidamos de Dios. Somos nosotros que abandonamos a Dios. Somos nosotros, mis hermanos, que dejamos el camino que Dios nos ha dicho que tenemos que seguir. Israel, mis hermanos, fue y es el pueblo escogido por Dios. Y Dios nunca se va a olvidar de ellos. Pasará sus tiempos oscuros, pero por sus malas decisiones que ellos tomaron, pasarán esos tiempos muy complicados, lamentarán su situación, pero porque ellos, mis hermanos, abandonaron a Dios. Y si usted ve toda la primera parte, o si usted ve los versículos antes del capítulo, del versículo 27, usted puede ver, mis hermanos, del versículo 12 en adelante, las características de nuestro Dios. Es un Dios poderoso, es un Dios grande, es un Dios temible conforme a las características que encontramos en Él. Y Dios les habla, que dice que la tierra, hermanos, con 3 dedos, dice que tomó el polvo de la tierra. Dice que extiende los cielos como cortinas. Si usted lee de esos versículos en adelante, del versículo 12 en adelante, está especificando, mis hermanos, que dice que el agua de todo el mundo en el hueco de su mano está. ¿Y cómo puede el pueblo de Israel decir que Dios se ha olvidado de él? Es que, mis hermanos, llega un tiempo en que nosotros nos alejamos de Dios y nuestras fuerzas se agotan, porque Él es nuestra fuerza. Él es el que nos da la fuerza. Él es el que nos sustenta. El tema de esta predicación, no se lo he dado. Cuando ya no tengo fuerzas para el camino. ¿Sí? Cuando ya no tengo fuerzas para el camino. Yo me recuerdo, bueno, hoy en nuestros países, mis hermanos, ya no se ve esto. Pero los que vivíamos en el campo y que teníamos que ir a traer el producto, los productos de la canasta básica hasta el pueblo, nuestros padres, nuestras madres que iban a comprar ese producto, iban con carga al pueblo para vender, y de lo que vendían, de lo que recogían, compraban el producto para regresar, pero no en mototaxis como hoy, hermanos. Mi mamá usaba nosotros le llamamos guacal, esos tachos o canastos, mis hermanos, grandísimos, donde ahí llevaban arroz, frijoles, jabón y toda cosa. Eso pesaba. ¿Y sabe a qué hora regresaba? A las 11:30, a las 12, a la 1 de la mediodía, cuando usted esas calles no
calles pavimentadas como esta, sino que era polvo, que el polvo se le pegaba en los pies a uno. Y a lo lejos usted veía que el sol le hacía así. Un calor, hermanos, que uno veía la sombra de un árbol y decía: cuando llegue a esa sombra, ahí voy a descansar unos minutos. Pero el camino era cansado. Y mi mamá me llevaba, no porque quería llevarme y pasearme, sino para que le ayudara al regreso. Pero por el amor del refresco que uno se tomaba y el pedazo de pan que le daban, mis hermanos, uno iba. La semita, hermano, o el helado. Entonces, este camino, mis hermanos, y acá habla de que hay está ese cansancio, está esa fatiga, pero que en Dios vamos a encontrar fuerzas nuevas. Pero la vida, mis hermanos, se vuelve cansada. La vida tiene esos desgastes. Pero por eso dice su palabra en estos versículos, mis hermanos, que debemos de confiar en Dios porque Él nos da nuevas fuerzas. Que debemos de esperar en Él porque Él tiene esa capacidad de darnos cuando ya no tenemos ninguna. ¿Cuántas veces hemos venido a la iglesia, mis hermanos, que ya no tenemos fuerzas? Porque la vida se te volvió cansada. Porque los problemas familiares, porque los problemas en tu trabajo, los problemas económicos, los problemas de documentación te están agotando. No es que estás queriendo resolver las cosas a tu manera. Y piensas y piensas y piensas cómo debo hacer, cómo debo hacer. Confía en Jehová. Pon tu confianza en Él. Si sientes que ya no puedes más, búscalo como tu ayudador. Pero no digas no puedo más. Pero no digas no sé qué hacer. Nuestras fuerzas son limitadas muchas veces. Mis hermanos, ya no tenemos más. Por eso tenemos que ir a la fuente. Por eso tenemos que buscarla, pero no acobardarnos en el camino del servicio a donde Dios te ha llamado. No acobardarte, mis hermanos, a querer abandonar tu familia, los proyectos de tu vida. No los abandones. Dios te va a dar la fuerza. Vea lo que dice Proverbios 24:10. Proverbios 24:10. ¿Qué dice? ¿Quiénes piensan tirar la toalla? Que no han ni comenzado todavía. Si fueres flojo en el día de trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Pero si eres valiente, tus fuerzas serán aumentadas. Esto es lo lindo del Señor, mis hermanos. Por eso cuando nosotros venimos a servirle a Dios, a esta casa, usted dice: ay, 5 días de trabajo, 6 días de trabajo, y el único día que me puedo descansar, tengo que estar sirviéndole al Señor. ¿Ya le ha venido ese pensamiento? No, ahora solo yo. Sí, nos ha llegado ese pensamiento. Pero ¿sabe qué es lo lindo y he aprendido yo en el Señor? Que cuando nos gastamos acá en la casa de Dios y vamos ya, mis hermanos, satisfechos de haberle servido a Dios, el día lunes yo tengo fuerzas nuevas.
Dios nos da nuevas energías, porque Él da fuerzas al que ya no tiene ninguna. Y en la Biblia, mis hermanos, encontramos personas que este cansancio, porque este cansancio, mis hermanos, aún este cansancio físico, puede llevarnos a grandes pérdidas espirituales. ¿Sí? Vea lo que pasa en Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, versículo 29 al 34. Y esto va, mis hermanos, a los que estamos sirviendo en la casa de Dios. ¿Cómo puede ser esto, mis hermanos, que a veces tenemos estas historias en la Biblia? Y a veces se nos hace fácil a nosotros decir no puedo, estoy cansado. Que otro me supla mi privilegio, que otro lo haga, porque yo quiero descansar, porque yo tengo una cena con familia, porque yo tengo que salir, porque yo tengo que recrearme, porque yo… ¿Cómo es posible? Mira esto, y dice, le dije del versículo 29 al 34, y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo, ¿cómo volvía? Era normal, venía cansado. ¿A qué hora salió Esaú a buscar esa presa que le quería guisar a su padre? De seguro salió de muy temprano. Anduvo por los montes buscando esa presa y regresaba cansado. ¿Sí? Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Estaba bien cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, ay hermanos, hay esos hermanitos que están ahí esperando que tú te bajes, porque están buscando la oportunidad. Y este tipo estaba buscando una oportunidad. Jacob le respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Pero esa primogenitura que Jacob estaba buscando no era tanto la primogenitura material, la doble porción de herencia que iba a tener en la tierra, sino que Jacob buscaba la primogenitura espiritual. Aquel pacto, aquella herencia que iba en el ámbito espiritual, y todos la conocemos, mis hermanos. Pero mire este tipo y dice, Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, abandonamos nuestro servicio por cansados que estamos? Por la fatiga del diario vivir, decimos noche la faccio più. Quiero descansar. Vivimos en un país, mis hermanos, donde esta vida es estresante. Si no tienes cuidado, el trabajo allá afuera te exige tiempo. Y tú debes de regular tu tiempo para no llegar a esos extremos.
En vez de vender o en vez de dar tu posición para el servicio de Dios, deja unas horas allá afuera. Pero no lo tomes, mis hermanos, las cosas de Dios hacia la ligera y abandonar el servicio. ¿Estamos? ¿Estamos hoy acá? Evalúa tu posición, mi hermano, mi hermana. ¿Por qué tu camino se ha vuelto cansado? No es que, mis hermanos, Dios no te ha elegido para un servicio. Equivocadamente te encuentres ahí, por eso te cansas. No, Dios te eligió con un propósito. Dios te trajo a esta iglesia con un propósito para servirle. Desde el momento que el pastor o un líder te dio la oportunidad de servir dentro del ministerio, no es porque el hombre te vio, sino que fue Dios quien te vio. Es Dios quien te eligió. Pero ¿por qué eliges? Eliges, mi hermano, lo tuyo, lo personal, o eliges a tu familia, eliges a tus hijos, eliges a tu jefe de trabajo, le das prioridad a eso y no a lo de Dios. Hay Jueces capítulo 8. Ahí tenemos una historia de un varón que fue elegido para liberar a su pueblo de aquellos reyes que venían todos los años y les quitaban la provisión, el alimento, el trigo, el vino, el aceite, se los robaban y los dejaban sin nada. Pero un día el ángel de Jehová se le presentó a este joven Gedeón, capítulo 8 le dije, ¿verdad? Y Dios le dijo, varón esforzado y valiente. Ni él se lo creía. Dijo, yo soy de familia pobre, no tenemos nada. Y tú me vienes a mí a decir esforzado y valiente. Así somos, mi hermano, no tenemos nada nosotros. Pero es Dios quien ve las características en nosotros. O es Dios quien nos capacita. Es Dios quien nos da. Este joven no tenía, mis hermanos, esa altura que él podía pensar para poder llevar a un pueblo a la libertad o poder dominar un ejército. Fíjese de que en su llamado con él se reúnen 32,000 hombres. Hermanos, lidiar con 32,000 hombres no era fácil. Versículo 4 y 5. De los 32,000 hombres, Dios cuántos le dejó. Y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo. ¿Cómo venían? Venían cansados también. Mas todavía, fíjese de que de los 32,000 hombres, Dios le dejó solo 300. Pero de estos 300, aún cansados, pero seguían el camino. Pero no decían, ya no puedo, ya no aguanto. Un ce la faccio più, decían algunos italianos. A pesar del cansancio que ellos traían. Y el versículo 5 dice, y dijo a los de Sucot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián, que eran sus enemigos. Y esta gente no les quiso dar pan, no les quiso dar de beber.
Pero aún así, ellos no se detuvieron. Muchos de nosotros, si Dios nos aprieta un poquitito la cuerda, salimos corriendo para afuera a buscar el pan, como que si no fuera Él nuestro proveedor, como que si no fuera Él quien nos va a alimentar. Esta es una de las grandes debilidades de nosotros los hombres o de los cristianos, no poner la confianza en Dios. Estos hombres siguieron, persiguieron a sus ejércitos, los alcanzaron, agarraron los reyes, regresaron con el botín. Y aunque cuando llegaron ahí, según estos versículos, iban cansados, pero seguían confiando en Jehová, que Él les había prometido la libertad a través de ese hombre, Gedeón. Creyeron en Él y le siguieron y le acompañaron. La vida del cristiano, mis hermanos, está llena de obstáculos. Nuestra guerra no es carnal, mis hermanos, es espiritual. Y el enemigo te va a querer obstruir tu camino, tu don, tu talento, para que no lo desarrolles. Porque a través de él tú vas a conquistar almas para el reino de Dios. Si tú eres un evangelista que tiene que estar en las calles, en la plaza, los días miércoles, los días domingo, te van a salir unas ofertas en ese horario. Nunca te han ofrecido 15 euros, 20 euros por una hora, pero esa hora sí. Te la voy a pagar triple, te dicen. Y ahí sí que somos buenos en la computadora, en la matemática. Me va a servir para esto, a la semana son tantas horas, al mes son tantas horas, al año son tantas horas, cuando llegue a los 50 años ya voy a tener tanto. Ya se hizo rico, pues. Mis hermanos, el cansancio no debe de ser un obstáculo para que tú le sirvas al Señor. Acá a la iglesia no venimos, mis hermanos, a desgastarnos, venimos a llenarnos, a rejuvenecernos, a restaurarnos, a cargar nuevas fuerzas, nuevas energías. Por eso Dios no nos ha puesto ascensor en este palacio. Si no, ya lo hubiéramos fundido, hermano, porque somos, con toda esa palabra salvadoreña, haraganes. ¿Sabe cuántos bloqueados hubieran si tuviera ascensor acá? ¿Cuántas veces la bloqueáramos el día domingo? Y esas escalas Dios las utiliza para que hagamos ejercicio. Zacarías capítulo 4, versículo 6. ¿En qué estás confiando? ¿En tus fuerzas? Si fueran nuestras fuerzas, hermanos, nosotros los viejitos, ¿cómo hiciéramos? Si ustedes ven, ya cuando yo subo acá, ya me pongo la mano en la rodilla acá. A cierta edad. Entonces respondió y me habló diciendo, le dije, Zacarías capítulo 4, versículo 6. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire qué lindo es Dios, porque a veces, bueno,
Nosotros los predicadores o los que ministramos acá en el altar, muchas veces he estado con un dolorcito de cabeza, he estado con un dolorcito de espalda, un dolorcito en las piernas y estoy ahí, digo, Señor, que esto no me vaya a estar dando problemas cuando subo acá ya no lo tengo. Acá se pasan los dolores. Hay algo acá que lo sana a uno, porque no es con las fuerzas nuestras, es con el poder de su Espíritu. Esto es lo lindo que tiene el Evangelio, mis hermanos. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 30. Ahí tenemos otra historia del rey David. Cuando los amalecitas llevaron cautivo, mis hermanos, a las mujeres de Siclán, capítulo 30, versículo 4. Leamos lo del versículo 3 y 4. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. ¿Hasta qué? Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Esos hombres valientes, esos hombres que tenía David, que eran 600 hombres, mis hermanos, tremendos. Y aún David, que era un guerrero, dice que acá lloró hasta quedarse sin fuerzas del saber que les habían tomado sus mujeres, que se habían llevado sus hijos y las hijas, lo habían perdido todo. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros, hermano? De allí no nos levantamos. ¿Sabe cuánta gente se va con un pequeño problema de la iglesia y no regresa más? Abandonan todo. Ya no quieren saber más de Dios, que Dios no cuidó de él, que Dios no cuidó de su familia, que Dios no cuidó de su trabajo, y le damos la culpa a Dios. Versículo 8. Del 8 al 10. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron. De esos 600 valientes, mis hermanos, algunos se quedaron ahí. Y David siguió adelante ¿con cuánto? Con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados. Usted no es de los que se quedan a medio camino, ¿verdad? Amén. Usted no es del que abandona su servicio. No, es que no es el hombre quien nos llama, mi hermano. Es Dios. Es Dios quien nos eligió. Es Dios quien nos ha dado un compromiso. El problema es cuando nosotros, mis hermanos, estos problemas no deben de ser el motivo para tu caída. Los problemas deben de ser el trampolín para alcanzar las metas o los propósitos en Dios. ¿Sí?
Cuando las cosas se vuelven más complicadas, es cuando tú debes de poner toda tu confianza en Dios. Cuando tú ves que las cosas están así, es porque algo grande viene. Es porque Dios quiere bendecirte. Es porque Dios quiere darte algo. Si usted sigue la historia de este capítulo 30 de Samuel, que lo puede leer en su casa, después usted va a ver todo el botín que estos hombres alcanzaron. Dice que todo lo recuperaron. Y estos 400 que siguieron con David, después no querían compartir el botín con los otros 200 que dijeron que ya no podían pasar aquel torrente. Y David le dijo: no, lo vamos a compartir con los demás. Pero, hermanos, que estos problemas, como le digo, no sean la motivación para dejar de hacer lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Todos vamos a pasar momentos difíciles, todos vamos a tener que ser probados, mis hermanos, en nuestro servicio. Hoy venir a la iglesia para mí no es un problema. En 15, 20 minutos estoy de la casa acá. Pero cuando comenzamos a servir con mi esposa acá en la iglesia, no teníamos ni bicicleta. Desde donde vivimos, mi hermano, para llegar a la estación eran 35 minutos a pie. Llegábamos a Chertosa y de ahí al Capolínea, como lo hace usted, y de ahí para acá. Cuando íbamos a hacer las espesas para la cocina, nos pegábamos con el pastor que iba a traer las flores al mercado, porque antes el pastor iba a comprar las flores. Nos pegábamos con él, nos quedábamos en la plaza 24 de mayo, nos apurábamos a comprar todo para que al regreso ya nosotros estar listos. Y andábamos con un carrelo haciendo la espesa para la iglesia. Y así le servíamos el sábado y el domingo al Señor. Los sábados nosotros cocinábamos para los jóvenes, hoy ya no se cocina. Antes se cocinaba para los jóvenes. Terminábamos, mis hermanos, después de hacer lo de la cocina, nos íbamos para el instituto, salíamos, le estoy hablando desde las 8 de la mañana del sábado que iniciaba nuestra jornada acá en la iglesia. Nos íbamos de acá a las 9 de la noche, íbamos llegando a la casa a las 11 de la noche, a las 7 de la mañana del domingo teníamos que estar ya listos para agarrar a la estación, para llegar a Ro, donde vivía el pastor. Ahí lo esperábamos para venirnos con él a la iglesia, para servirle el día domingo a las 8, estar acá en la cocina. Lo hicimos por mucho tiempo. Pero hay procesos en la vida, mi hermano, que Dios prueba nuestras capacidades, que Él está ahí con nosotros dándonos fuerzas. De seguro las millas se agotaron. De seguro no lo estaba haciendo con mis fuerzas, sino con el poder de su Santo Espíritu. Pero hay que servirle a Dios, mi hermano. No se rinda, no se canse. Todos mis hermanos pasamos procesos difíciles. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. El apóstol Pablo
tuvo sus debilidades, tuvo sus problemas. Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, ¿en qué? En necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, porque no es con nuestras fuerzas, porque lo del Señor no se hace, mis hermanos, solo con nuestras fuerzas. Sí, te sirven tus fuerzas, pero cuando ya no las tienes, Dios te da nuevas fuerzas. Dios te rejuvenece. Allá afuera hay un montón de, como decía nuestro pastor, ¿no? Hoy en la mañana, de 52 años se siente de 25. Pero allá afuera los que tienen 52 se ven como de 80. En mi trabajo no hacen este paragone, ¿no? Porque mi jefe es mayor 2 años más que mí, no, 4 años más que mí. Pero si ustedes ven la fisonomía de él, hermanos, hay una gran diferencia, ¿no? De 4 años. Está consumado, está debilitado, está, ¿cómo se dice? Prosciugato. Y nosotros seguimos siempre llenos de vida. ¿Tiene nuevas fuerzas para seguirle sirviendo al Señor? El cansancio no debe desanimarnos, mis hermanos. Cuando usted ya no tiene fuerzas, vaya al Señor. Hay una historia, vea, en Juan capítulo 4 tenemos la historia de Jesús y la samaritana, ¿verdad? Dice que le era necesario a Jesús pasar por Samaria, pero cuando llega al pozo, ahí a ese pozo donde llegaban a traer agua, Jesús está cansado. Y llega esta mujer para llenar su cántaro y Jesús le pide agua. Y entran en esta plática y la mujer le dice, ¿yo te debo de dar agua a ti? Para el cansancio natural, físico, estaba bien esa agua, pero para el problema que tenía la mujer necesitaba del agua viva para tener vida. Y esa mujer de ahí sale con nuevas fuerzas. Esa mujer se va por las calles diciendo, he encontrado al Cristo. Venite, ve, lo he encontrado, es Él. Es esa mujer que iba buscando agua natural, agua física, encontró la fuente de agua viva. Así debe de ser, mis hermanos, cuando nosotros venimos acá a beber del agua viva. El agua que alimenta tu alma, tu espíritu, y esa te da nuevas energías para salir y predicar la palabra de Dios. Pero a veces ni esa tenemos nosotros acá. ¿Sabe qué es lo que nos está agotando a nosotros espiritualmente? Lo que le estaba pasando a Israel acá. Estaban teniendo duda de quién era Dios para ellos. Estaban perdiendo la confianza en Dios. Estaban desconfiando de ese Dios poderoso. Y todo viene, mis hermanos, cuando
Nosotros vamos poniendo la confianza solo en nosotros. Pero por eso volvemos a la cita que tenemos. El versículo 29 dice, Él da esfuerzo al cansado. ¿Sí? ¿Usted vino cansado? No, ¿verdad? Más bien, usted no traía ninguna. Pero los que son matemáticos, ¿cómo funciona ese versículo ahí? Porque dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. ¿Cuánto es? ¿Cómo es acá, mis hermanos, cómo funciona ahí la matemática? ¿Cuál es cómo se llama la fórmula a utilizar? Fuerzas por ninguna, ¿cuánto es? No tiene lógica, ¿no? En la mente humana eso no tiene lógica. Pero en la mente de Dios, en la fórmula de Dios, por eso es que nosotros, mis hermanos, dice que estábamos muertos y Él nos dio. ¿Usted puede hacer eso? El hombre podía alcanzar esa vida. El hombre puede rejuvenecer sus fuerzas. Pero si vamos a Él, Él nos da fuerzas, mis hermanos, cuando ya no tenemos ninguna. ¿De cuáles estamos necesitando nosotros? ¿Cuántas fuerzas te faltan? Ya está terminando el IBEA, ¿verdad? Ya el próximo sábado. Algunos con la justa van llegando, pero algunos no llegaron. Y de seguro en este año muchos de los que ya están por llegar al final se cansaron, se debilitaron, pero tomaron nuevas fuerzas en el Señor. Y Él les ha dado la fuerza. Quizás ya no tenías para pagar, el Señor te ha proveído. Quizás tenías ahí poquitito y esto no me va a alcanzar al fin de mes, pero el Señor te lo multiplicó. Porque le creíste a Dios, porque pusiste tu confianza en Dios. Y así se van alcanzando las metas. Y así se va coronando la carrera. Y así se va alcanzando, mis hermanos, los propósitos en Dios. Fíjese de que le he contado el inicio de nuestro servicio en el Señor. Y en ese tiempo, mis hermanos, en ese tiempo que nosotros comenzamos a servirle al Señor, así, con el carrelo, me levantaba a las 3 de la mañana para ir a trabajar. Así, así iniciamos. Pero Dios nos sostuvo. Pero Dios nos dio fuerza. Hoy no, hermano, hoy hay que ir a traer a la hermana hasta la casa para que venga a servir a la iglesia. Hoy hay que estarle llamando, hoy hay que estarle diciendo, pero por favor, ¿sabe cuántos estuviéramos levantando la mano cuando dicen faltan maestras para la escuela dominical, faltan cocineras, falta para este servicio, falta para esto? ¿Sabe cómo estuviéramos dispuestos para servirle a nuestro Dios?
en agradecimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros, pero somos mal agradecidos. Cuando ya no tengas fuerzas, dile: Señor, dame fuerzas. Hebreos capítulo 12, versículo 4 dice que levantemos nuestros brazos caídos y las rodillas paralizadas. Uno de los cansancios en la vida espiritual es, mis hermanos, porque estamos escasos de la búsqueda de oración y de adoración a nuestro Dios. Nos cansamos en el ámbito espiritual, nos cansamos cuando no hacemos nada. Cuando tú comienzas a hacer algo para Dios, Dios te da fuerzas. Por eso leímos el versículo de Proverbios. Porque cuando tú comienzas a hacer algo para el Señor te va dando más energías. El Señor te va llenando de nuevas fuerzas. Pero cuando tú estás ahí solo sentado, se van debilitando tus rodillas, se van paralizando. Versículo 12 del capítulo 12 de Hebreo, 12:12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas. Levantad vuestras manos caídas y las rodillas paralizadas. Cuando ya no tengas fuerzas, ve al Señor en oración, búscale para que Él te dé nuevas fuerzas. Este mensaje, mis hermanos, no es para gente vaga. Es para gente que está trabajando en la obra de Dios y que ya no tiene fuerzas, que siente que ya no da más. Pero el Señor hoy te dice: ay, no te canses. El camino es largo todavía. Hay mucho que caminar, hay mucho que conquistar, hay mucho que recorrer. ¿No es así? ¿Cómo puede, mis hermanos? Le dije al inicio, los jóvenes derrochan energías y todo, pero el versículo 30 dice: los muchachos se fatigan. Los muchachos se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. No sé si, bueno, cuando yo era joven me pasó. Iba iniciando a descender una bajada y me tropecé. Pero uno está todo elástico, hermano. Hoy no, hoy me tropiezo ahí, nomás caigo. Esa vez, mis hermanos, me tropecé y comencé para abajo. Me hice toda la bajada así, pero no caí. Y cuando hoy voy a El Salvador y veo esa bajada, digo: que no me vaya a pasar. Hoy voy a rodar. Voy a rodar ahí, hermanos. Pero estos jóvenes, mis hermanos de hoy, ya están preocupados por el campamento. Mire, los pulmones de nosotros, los míos ya están así todos aguaditos. Pero los pulmones, entre más los ejercitamos en respirar y en todo eso, se van gonfiando, permanecen siempre llenitos. Y no hace la diferencia correr 1 hora, 2 horas, ya uno no se cansa. Hoy no, mis hermanos, mis pulmones no alcanzan ni llegar al Eselunga acá. Es como una llanta desgonfiada. Los jóvenes con esta capacidad que deben de tener,
con todas las fuerzas que deberían de tener, mis hermanos, deberían de demostrar acá en el servicio cuánto pueden dar al Señor. Pero hoy no hay jóvenes que se interesan en sonar la batería, no hay jóvenes que se interesan en tocar el piano, no hay jóvenes que quieran santificarse para servir en el altar, no hay jóvenes para la escuela dominical, no hay jóvenes. ¿Por qué? Porque nosotros los ancianos tampoco estamos dando el ejemplo. No podemos morir así, mis hermanos. No podemos quedarnos ahí. En el Señor tenemos que irnos renovando. Fíjese que es esta palabra fatiga, que la encontramos junto con cansancio, la encontramos junto con el trabajo, porque la fatiga es, mis hermanos, el exceso de trabajo. El exceso de algo que nosotros estamos llevando, y por eso es que en la iglesia hay un liderazgo a veces cansado, hay ciertas personas que ya no pueden más porque llevan el peso de todo, pero esto es un peso que nosotros deberíamos de llevar en conjunto. No hagamos el camino del Señor, mis hermanos, de complicado. Las cosas del Señor las tenemos que llevar de una mejor manera. Trabajar en equipo, trabajar juntos. Tenemos un liderazgo. Mis hermanos, da pena. Hay un liderazgo cansado hoy. Cuesta encontrar 2 líderes, 2 diáconos en un servicio. ¿Por qué? Porque estamos más enfocados allá afuera. Hubo un tiempo que acá en la iglesia teníamos 3 cultos. Y en ese tiempo que hacíamos 3 cultos, cocinábamos el almuerzo, cocinábamos la merenda para las 3, para el culto de las 3, y todavía nos quedábamos para vender en la merenda del culto de las 7. Pregunte dónde están los líderes de la cocina ahorita. Terminaron el servicio de la cocina y se fueron, ya están cansados. Pregunte dónde están los de la escuela dominical. ¿Te cansa lo del Señor? Hay un poder de Dios neto, un poder propio de Dios que viene ejercido sobre nosotros cuando le queremos servir a Dios. Cuando Él ve en nosotros el deseo de servirle, Él nos da la fuerza. Él te llena de nuevas fuerzas. Pero cuando tú te abandonas y vas cayendo en esa conformidad, ay, que lo haga la hermana, que lo haga el hermano, no, yo no, entre menos compromiso tengo en la iglesia, mejor. ¿Quién te ha dicho eso? Metámonos a servirle al Señor, iglesia. Deja de ocuparte tanto de las cosas de allá afuera. Las cosas del Señor debemos de hacerlas con gusto, con alegría, con placer, no por un compromiso, a salir del compromiso. Porque tarde o temprano esto te va a agotar. Y cuando ya no tengas, pídele al Señor que Él te va a dar nuevas fuerzas. Póngase de pie esta tarde.
A veces hacemos del servicio del Señor, mis hermanos, una vida repetitiva de costumbres, y todo esto, mis hermanos, no alimenta nuestra parte espiritual, porque no lo hacemos con gracia, no lo hacemos con devoción al Señor. Debemos hacerlo con gratitud. Romanos capítulo 8, versículo 24 al 28. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay cosas, mis hermanos, que las debemos de esperar en Dios. Y son esas fuerzas que Dios nos va a dar, porque Él nos ha llamado al servicio. Y por eso en el versículo 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán. Y usted ya sabe el proceso del águila. Usted ya sabe que cuando llega a sus 35, 40 años, ella ya no puede cazar. Ella ya no puede volar porque sus plumas se volvieron pesadas, sus alas se volvieron pesadas, sus garras están ya encorvadas, ya no puede cazar, su pico está doblado, ya no puede matar la presa. Ella necesita rejuvenecerse. Y para rejuvenecerse, tiene que ir a la montaña. Y allá tiene que pasar ese proceso de limpieza. Arrancarse las plumas, arrancarse sus garras, arrancarse el pico y esperar nuevas plumas, un nuevo pico, unas nuevas garras. Ahora, ¿es nueva el águila? Sigue siendo aquella águila vieja. Pero no se ve un águila vieja. Se ve un águila rejuvenecida. Los que esperan en Jehová. Nosotros podemos estar, mis hermanos, ya ancianos. Pues usted puede estar joven todavía, pero sus fuerzas se agotan. Los jóvenes se cansan. Pero cuando venimos a la casa del Señor, nos rejuvenecemos. Quizás no subas a la montaña, al volcán, pero vienes a la casa de Dios a rejuvenecerte. Vienes a tomar nuevas fuerzas. Tienes nuevas capacidades. Dios te capacita. Dios te llena de su espíritu. Porque fuiste llamado por Él. Fuiste elegido por Él. Y a los que son llamados, Dios no los ha olvidado. Por eso Dios les hace ver al pueblo de Israel que Él es su Dios, Él es su hacedor.
y que Él no los abandona, sino que les da nuevas fuerzas. Mi hermano, no digas ya no puedo. No digas ya no tengo fuerzas. No abandones lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Cómo puedes renunciar a lo que Dios te ha dado? ¿Renunciarías en aquel día a la corona que Dios te dé por haber coronado tu carrera? Pero si hoy, mis hermanos, estamos renunciando al servicio, nuestra carrera no está yendo en el camino correcto. Todas las cosas que Dios nos da en este camino, como dijo el apóstol Pablo, mis hermanos, que él seguía peleando o que él había ganado ya su carrera, había peleado la batalla. Y como dice también en Hebreo, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Así debemos de tener nosotros esa visión. Cristo viene pronto y Él viene a recompensar a cada uno de nosotros. No te rindas, no abandones, no renuncies. Ahí están las promesas de Dios. Él te da nuevas fuerzas. Sigue poniendo tu mirada en Él. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias esta preciosa tarde. Hoy venimos delante de ti, Señor, pidiendo que nos des nuevas fuerzas. Hoy venimos delante de ti, Dios mío, diciendo, Señor, que no vamos a renunciar a lo que tú has puesto en cada uno de nosotros.